El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta el estudio bíblico de hoy. Pastor Jorge Matallana. Mis amados hermanos, sean todos bienvenidos en esta hora al estudio bíblico de hoy. El tema que quiero compartir con ustedes se llama el espíritu de profecía. Y voy a orar. Dios, te doy gracias porque en ti estoy completo, sin que me falte cosa alguna. Gracias, Padre, por haberme hecho sentar juntamente con tu Hijo en los lugares celestiales en Cristo que están en nuestro espíritu, donde tú ya reuniste el cielo y la tierra en cada uno de nosotros y plantaste tu trono, donde estamos sentados, reinando en vida, paz, gozo y libertad. Gracias, Señor, por este día maravilloso, hermoso que tú nos has regalado, en el nombre de tu amado Hijo, Jesucristo. Amén. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19 al 22. Te invito para que lo leamos juntos. Dice: no apaguéis al espíritu. Verso 20. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Como ya les dije, el tema es el espíritu de profecía. Y una de las cosas que tú y yo más necesitamos hoy en día, en este final de los tiempos, es ser hombres y mujeres fervientes en el espíritu. Tu espíritu y el mío tiene que estar avivado para que no se apague. Y lo que mantiene, amados, nuestro espíritu avivado es el espíritu de la profecía, como vamos a mirar. Pablo dice: no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Profetizar es hablar por otro, es proclamar una revelación, es enseñar un conocimiento. Y todos nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento los profetas proclamaban la palabra de Dios que habían recibido de Él. Esa palabra contenía entonces la mente, el consejo y la voluntad de Dios para cada ocasión en sus vidas. El propósito entonces del profeta en el Antiguo Testamento era llamar al pueblo al arrepentimiento y a la conversión a Jehová y al guardar el antiguo pacto que todos sabemos que era el pacto de la ley. Pero el propósito del profeta de la gracia después de la cruz en el Nuevo Testamento es llamar al pueblo de Dios, que es universal, a adquirir el conocimiento de la gracia y a tener un completo entendimiento, una completa comprensión de lo que es el nuevo pacto. El mensaje del profeta bajo la ley era proclamar constantemente sucesos, circunstancias que tuvieran que ver con el presente político, social o religioso de la nación de Israel. Y por supuesto, advertencias acerca de los pueblos que asediaban a la nación. Pero, amados, el mensaje del profeta de la gracia es proclamar lo que ya está escrito, para un cumplimiento también político, social y religioso, pero en todas las naciones de la tierra.
Y hoy quiero que tú y yo entendamos que como creyentes del nuevo pacto, que somos después de la cruz, el Nuevo Testamento tiene entonces para nosotros escrito todo lo que yo y cualquiera necesita profetizar, necesita proclamar en materia política, social o religiosa. El profeta de la ley vaticinaba misterios desconocidos de Dios, pero el profeta de la gracia revela los misterios conocidos y revelados por Dios a través de su evangelio. Todo anuncio del profeta en el Antiguo Testamento comenzaba con la frase: así ha dicho el Señor. Pero el anuncio del profeta en el Nuevo Testamento comienza con la frase: pero el Espíritu dice. Lo que el Espíritu dice a las iglesias en Apocalipsis. Hay un ejemplo aquí en 1 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, donde la palabra de Dios dice: pero el Espíritu, nota bien, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Una advertencia tremenda que por supuesto hace el apóstol Pablo, o que hace Dios a través del apóstol Pablo para estos días. En el nuevo pacto de la gracia no es tan fundamental la profecía para vaticinar o para adivinar, porque muchas veces tú y yo sabemos que se han cometido tremendos excesos dentro de la iglesia del Señor, abusando de este don. Sino que la profecía que tú y yo hoy tenemos es para revelar, para explicar, para enseñar, a fin de presentar perfectos en este conocimiento a todos los santos. Así dice el apóstol Pablo en Colosenses 1, versículo 28, donde dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esto lo que nos enseña es que la profecía revelada es lo que edifica a la iglesia. Después de la cruz, ya no es tanto la profecía para vaticinio y para hacer un show y un espectáculo por parte de una persona tratando de adivinar muchas cosas hacia los demás, sino que la profecía tuya y mía es por revelación de la palabra de la gracia, por revelación del evangelio. Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 14, verso 1 y 3, algo muy importante. Dice el apóstol: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Y el verso 3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Tres cosas sumamente importantes para cada uno de nosotros como creyentes. Se nos dice entonces aquí que debemos procurar por encima de todos los demás dones el de profetizar. Porque el que profetiza, todo el mundo lo entiende y edifica, exhorta y consuela al cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Surge entonces una pregunta: ¿cómo es que se edifica y se exhorta a la iglesia? Y como siempre, el Evangelio de la Gracia nos da la respuesta en 2 de Timoteo, capítulo 4, el versículo 2.
Aquí dice la palabra de Dios, segunda de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Lo que implica, amados, que a la amada iglesia del Señor se le exhorta es con paciencia y con doctrina. ¿Con cuál doctrina? Por supuesto que con la doctrina del Evangelio de la gracia que Dios inspiró al apóstol Pablo. Ahora, ¿cómo es que se edifica a una iglesia? Pablo nos da la respuesta en 1 Corintios, capítulo 3, el verso 12. Leamos desde el 11. Dice la palabra: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta. Porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Quiero llamar la atención especialmente a los versículos anteriores, al versículo 12, donde dice que los edificadores debemos edificar sobre el fundamento que ya ha sido puesto, y es Cristo. Pero nos llama a hacerlo con oro, plata y piedras preciosas. Algunos judíos, en la época que el apóstol escribe la carta, estaban tratando de edificar a la iglesia de Corinto con el judaísmo y a los creyentes griegos con filosofías. El judaísmo y la filosofía eran el trasfondo natural de los judíos y de los griegos. Pero claramente, amados, edificar a la iglesia con el judaísmo es edificarla en madera, heno y hojarasca. Materiales que no pasan la prueba del fuego, de los ojos de fuego de nuestro bendito Señor y Salvador. Porque la iglesia, amados, debe ser edificada sobre su único fundamento, que es Cristo. Cristo es el oro, es la plata y es la piedra preciosa de la iglesia. El oro representa su naturaleza divina, la plata su naturaleza humana, y las piedras preciosas de Cristo son sus atributos y son sus dones y sus cualidades espirituales, de las cuales muchos de nosotros hoy podemos disfrutar. El profeta de gracia exhorta con la doctrina de la gracia y edifica en oro, plata y las piedras preciosas de Cristo. Pero falta algo, y es el consuelo. ¿Cómo se consuela a una congregación local? ¿Cómo se consuela a una iglesia? Filipenses capítulo 2, versículo 1 y 2 nos brinda la respuesta. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Qué responsabilidad la que tenemos, no solo como ministros, sino como creyentes en una comunidad cristiana. Amados ministros, debemos consolar a nuestra congregación con amor, con sumo afecto, con misericordia y en profunda comunión del Espíritu, con mayúscula,
que ya sabemos que habita en nuestro espíritu, sintiendo juntos la comunidad y el ministerio, el mismo amor y viviendo en unanimidad en la iglesia. En 1 Corintios hay una enseñanza maravillosa para nosotros. En el versículo 5, 1 Corintios 14, 5, dice: así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas. Nota bien. Pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Como ustedes ven, el anhelo del Espíritu Santo a través de Pablo es que todos podamos profetizar. Y agrega que el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas. Porque el que habla en lenguas habla un idioma desconocido. Pero el que profetiza habla en el idioma conocido por toda la iglesia. Y esta parte es sumamente importante entenderla. ¿Por qué profetizar es hablar Cristo? Y el que quiere que tú profetices su voluntad, su evangelio revelado, es Cristo. Pero para poderlo transmitir, debes profetizarlo con inspiración, con iluminación y con revelación. Tú no estás llamado a profetizar a Cristo bajo la ley, sino al Cristo glorificado. El que profetiza instruye a los santos. Tu ministerio como profeta de gracia no es añadirle o quitarle algo al nuevo pacto, para nada, sino es proclamar la verdad del pacto y lo que Dios nos ha revelado sobre nuestros hijos, sobre nuestra familia, sobre nuestros hermanos, iluminándolos e instruyéndolos sobre lo que ya está escrito. La palabra profética de gracia obviamente nos enseña deberes y responsabilidades. Debemos orar, obviamente, debemos sembrar, debemos evangelizar, debemos congregarnos, debemos perdonar, debemos amar, debemos adorar en espíritu y en verdad. Pero la palabra profética de gracia es el proceso de expresar lo que creemos, y aquí está la parte importante del espíritu profético. En 2 Corintios, capítulo 4, el versículo 13, dice la palabra de Dios: pero teniendo el mismo espíritu de fe, escuche bien, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Este es un versículo que aclara por completo el panorama profético de hoy. Observemos que la palabra profética de gracia es entonces hablar o profetizar lo que creemos, pero todo conforme a lo que está escrito. La palabra profética de la gracia jamás confunde, jamás hiere, jamás perturba a nadie, porque esta profecía es el evangelio. ¿Y qué es el evangelio de la gracia? Romanos 1, versículo 16 no lo dice, y ya lo hemos visto en un tema anterior. Romanos 1, versículo 16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego.
esta palabra profética de este evangelio escrito, cuando sale de nuestros labios, es poder de Dios para salvación, es decir, para liberación de nuestro entendimiento, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y lo que el Señor nos está diciendo en esta hora es: profetiza poder de Dios sobre tus hijos, profetiza evangelio, profetiza los cambios que Cristo logró para nosotros después de su sacrificio en la cruz, profetiza gracia. Y para profetizar con efectividad, tenemos que dejar las palabras hirientes, ásperas y negativas sobre nuestros hijos, sobre nuestros familiares y obviamente sobre nuestras congregaciones locales. Pablo nos amonesta en Efesios capítulo 4, versículo 29, diciéndonos lo siguiente: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Notemos, amados, que ninguna palabra de juicio corrupta, de crítica, puede salir de nuestros labios, porque son palabras corrompidas. De la boca de un profeta de la gracia no sale nada de esto, porque nuestra profecía debe salir por nuestros labios con palabra buena y necesaria, con el único propósito de la edificación de los creyentes y, como ordena el apóstol, dar gracia a los oyentes. Una palabra corrompida es la mentira, y el mismo Pablo en Efesios 4, 25 dice, 4:25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros uno de los otros. Así que un profeta, hermanos de gracia, debe desechar la mentira y hablar verdad con su prójimo, hablar la verdad con sus hermanos, porque la mentira hace contristar por completo al Espíritu Santo de Dios. Dice el verso 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Uno recuerda en 3 de Juan, el versículo 2, algo que Juan le escribió a Gallo. Dice Juan: deseo que seas prosperado en 3 áreas: en salud, en riqueza y en el espíritu. Pueden ver el texto en la parte inferior. Por tanto, cuando yo pensé en la profecía de Joel de que vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, nunca entendí que era acerca de esto. De tu boca podemos profetizar salud, necesidades suplidas, necesidades de nuestros hermanos, de nuestra familia, resueltas por el poder de Dios, crecimiento espiritual en nuestros hijos y en los hermanos en Cristo, proclamar lo que realmente dice Dios que somos, su nueva creación, hombres y mujeres del Espíritu, hombres y mujeres espirituales, sentados con Cristo en lugares celestiales, donde no nos falta cosa alguna, donde ya estamos completos en Él, donde creemos que Cristo y yo, por haberme unido al Espíritu, somos uno solo, donde sé que el trono del Espíritu de Dios está en mi corazón, en mi espíritu, y yo estoy sentado en Él juntamente con Cristo. Saber que soy un rey y un sacerdote eterno de Dios, y muchas otras verdades
que hemos visto en tantos temas anteriores, bien explicadas. Tú y yo estamos llamados, amados, a profetizar dos cosas que ustedes pueden ver en la pantalla: el logos y el rema de esta palabra escrita de gracia. El logos y el rema de Dios lo encontramos en Romanos capítulo 10, el versículo 8. Los invito a que juntos lo veamos. Romanos 10, verso 8. Note, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, es decir, en tu mente, es decir, en el entendimiento tuyo. La palabra está en mi entendimiento, pero debe estar también en mi boca. Y dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Y aquí hay algo sumamente interesante. Y es el llamado de Dios para que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, como dice en Efesios 6:17, que tú lo puedes leer. Y entender que en mi mente está el logos de esta palabra, pero en mi boca está el rema. El rema de eso que tengo en mi entendimiento es la palabra hablada y profetizada. El logos está en tu mente, el rema está en tu boca, y Efesios 6:17 dice que debemos tomar como arma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que la espada del Espíritu no es el logo escrito, sino que la palabra del Espíritu es el rema expresado por nuestra boca, por nuestros labios. Ojalá Dios nos ayude a entenderlo. Esto quiere decir que o juntos, debemos tomar el rema de Dios, ponerlo en nuestra boca para profetizar victoria, prosperidad, gozo, bendición, unción, crecimiento y por supuesto amor por todo lo que Dios nos permite hacer para su gloria, por todo lo que Dios nos ha permitido ser en Cristo. Pablo dice en Romanos 10, versículo 17, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios llega a través de nuestro espíritu, por medio del Espíritu Santo, a nuestro espíritu y del Espíritu a nuestro entendimiento que está en nuestra mente, y allí se convierte en logos. Pero el rema es confesarlo, es decirlo, es declararlo, ya que la fe viene por el oír, y para que el rema de Dios pueda ser efectivo, tú tienes que oír con fe y creer lo que Dios te está diciendo, que tú eres en Él. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que, amados, en la iglesia del Señor todos podemos profetizar, exhortando con doctrina, edificando con la palabra de oro, plata y piedras preciosas, y consolando a los santos y a nuestros hermanos y amigos con amor. Así, mis amados, yo te invito hoy para que nunca olvides que el espíritu de profecía ya está en ti y que está en mí, a fin de edificar a los oyentes y bendecir no solo mi propia vida, sino también darle gracia a todos los que me oyen, a todos los que me escuchan. Y yo no podría finalizar esta disertación sin que leyéramos segunda de Pedro 1:19. Segunda de Pedro 1:19, donde dice:
tenemos también la palabra profética más segura, el nuevo pacto, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Este sería para un tema entero, amados, pero todo el Nuevo Testamento, amados, es nuestra palabra profética segura. Es la palabra que está a nuestra disposición. Es la palabra que es para la iglesia, porque somos el nuevo pacto. Y hacemos bien, amados, dice el apóstol, en estar atentos a ellos. ¿Por qué? Porque como el mismo apóstol dice, es una antorcha, es una luz, es una lumbrera que alumbra en lugar oscuro. ¿Y cuál es la parte oscura tuya y mía? Es mi mente y la facultad de mi entendimiento. Entonces, esa luz alumbra desde mi espíritu el lugar oscuro de mi entendimiento para darme claridad, para darnos a todos luz, hasta que ese lucero de la mañana, que es Cristo, salga y se manifieste a través de nosotros en nuestros corazones. Por eso, amados, podemos orar dándole gracias a nuestro Dios. Porque Joel dijo que los hijos y las hijas profetizaríamos en estos últimos días. Y tú y yo hemos sido llamados a profetizar las verdades del Evangelio de la Gracia que son nuestras. Y quisiera que hiciéramos el ejercicio final profetizando sobre nuestras propias vidas. Padre amado, te doy gracias porque en Cristo Jesús me has hecho un rey y un sacerdote. Te doy gracias porque en ti lo tengo todo, porque en ti estoy completo sin que me falte cosa alguna. Te doy gracias pues me has hecho sentar juntamente con Cristo en estos lugares espirituales celestiales que tú has unido después del año 70 en este reino glorioso al cual tú nos has llamado. Te doy gracias porque me conociste desde antes de la fundación del mundo y nací predestinado para esta hora y para esta obra preciosa al final de los tiempos. Gracias, Señor, porque tú y yo somos uno solo en el Espíritu. Gracias, Dios, porque en tu Hijo amado estamos completos y perfectos para gloria de tu nombre. Amén, amén y amén. Por supuesto, son muchas más las cosas que profetizamos. Pero, amados, que el Señor nos dé entendimiento en todo. Porque te aseguro que si comienzas a profetizar lo que Dios dice que tú eres, tu vida va a ser completamente transformada. Si tú profetizas sobre los santos que están a tu cuidado, amado pastor, amado líder, profetiza la verdad del Evangelio, la vida de esos hermanos se va a convertir en una delicia y tu congregación va a ser una poderosa bendición sobre la tierra. Que el Señor les continúe bendiciendo. Y muchas gracias por su atención. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Bendiciones para todos. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com.